Buenas Ah, noches, bueno, profe. me alegro mucho volvernos a ver, volvernos a escuchar. Bueno, listo, chicos. Entonces, yo creo que podríamos iniciar de una vez. Bueno, para el día de hoy tenemos estipulado primero hacer una actividad, ¿listo? Que va a estar muy relacionada con lo que se trabajó en la sesión anterior y pues también retomando un poco más sobre todo lo que tiene que ver con los resúmenes de los artículos. Y después vamos a hablar sobre una temática nueva, pero va a ser solo una introducción, ¿listo? Porque pues estuve mirando qué era lo que, o más bien, todo lo que iba a abarcar este tema que vamos a ver el día de hoy y vi que sí habría necesidad de tener varias sesiones donde podamos involucrar esto tan importante que es definir el problema de una investigación. Entonces, nada, pues le doy la palabra al Inge Javier y somos todos oídos. ¿Cuántos hay conectados, Margarita? Por el momento hay 21 personas, fuera Bueno, de nosotros dos. vamos a esperar 5 minutos más para ver si conseguimos más Uy, sí, sí, participantes. porque sí, sí 10 están minutos como a la más, mitad. 7 y 10, ¿sí? Comenzamos. Listo, está bien. Buenas noches. Buenas Hola, noches. ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Ah, llegó tarde. ¿Quién está Buenas noches, bien. llegando Eh, tarde? Profe, sino que es que, bueno, para hacer la actividad de ResearchGate, resulta que yo no encontré la lista y pues me tocó ir buscando ahí en el semillero de investigación las personas o unas que conocía, pero la lista no la encontré. No sé dónde la... Ay, Pues porque como sí. yo llegué, digamos que yo ingresé al semillero un poquito tarde, no sé si la hayan compartido Sí. antes de que yo... No, yo no hice esa tarea. Ay, qué pena. Claro, no, pues aprovechando que estamos acá, nosotros habíamos hace como 15 días hecho la parte del ResearchGate, que de hecho yo vi que todos pudieron crear el perfil, pero teníamos otra tareita, ¿cierto? Que era eh, buscar buscar un artículo, un documento dentro del mismo ResearchGate y compartirlo a una persona. El listado que tú me dices, yo no lo colgué y pues ya que me acuerdas lo voy a hacer. Yo sí decía, algo me falta y algo tenemos que hablar de eso hoy, pero bueno, qué bueno que me hayas acordado. Vale, profe, pues yo le hice a 4 compañeros y otro, pues me tocó buscar a alguien de la universidad y mandárselo porque no encontré más. Listo, no importa. Vamos, de todas maneras, si necesitamos ya que si ya lo han hecho o no lo hayan hecho, igual necesitamos consignar esa información a quién le compartieron y qué compartieron en el formulario que les voy a enviar. ¿Listo? Entonces, yo creo que vamos a aprovechar estos 5 minutos mientras llegan los demás. Le voy a colgar esa lista. Porque me imagino que nadie más lo ha hecho, porque faltaba eso, ¿cierto? No sé, profe. Muchísimas gracias, profe. Sí, profe, buenas noches. Yo tampoco he hecho la actividad. Está bien. No, no pasa nada. Y a Pedro sí, está bien. Solo realmente si lo compartieron a más personas, no hay problema. Pero inicialmente la actividad era solo compartir un documento a una sola persona.
Profesores, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vas? Mi nombre es Brian Latorre. Pues yo por primera vez ingreso a la clase, entonces no sé si de pronto pueda estar en la clase. Es que estoy interesado en el curso de semilleros. Entonces quería saber si podría seguir iniciando pues como el proceso con ustedes. Entonces quería, pues no sé, preguntarles. Sí, claro, Brian, eres bienvenido. Puedes incluso ingresar. La cuestión es que, digamos, te faltarían, o sea, esta es nuestra séptima sesión, ¿cierto? Entonces, no sé si tú sepas, pero puedes aplicar o asistir a este semillero bajo la premisa de que es una actividad extracurricular, lo haces porque quieres y porque pues te interesa estar en este tipo de espacios, pero también hay otra cuestión y es que también si tú haces semillero de investigación, puedes ir adelantando tu opción de grado. Lo que pasa es que esta segunda opción sí es más difícil porque no tenemos, o sea, no, ya vamos en la séptima sesión y te estarías atrasado en 6 sesiones. Entonces no tendrías cómo, digamos, cómo recuperarlas. Sin embargo, si tú quieres mejor la primera opción, claro que sí, eres bienvenido. Listo, profe. Y de pronto para ponerme, o qué podría yo como para adelantar, o qué puedo hacer como para recuperar parte de esas clases que ya se han hecho. No, no, es difícil. Difícil porque son hartas horas. Listo, profe. Pero entonces puedo Buenas seguir noches. participando, ¿cierto? Sí, puedes seguir asistiendo, no hay ningún problema. ¿Sabes qué, Brian? Sí necesitaría un favor, que escribieras al correo de semillero tus datos. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señora. Ya, ¿Tienes el correo del semillero? pues si me lo regala, profe, mejor todavía, Sí. porque somos varios compañeros que estamos interesados en ingresar. Listo. ¿Y de qué semestre eres? De séptimo semestre. Ok, listo. Bueno, yo te voy a enviar por el chat el semillero, el correo del Listo, semillero. Y ahí listo, nos profe. escribes. Perfecto. Profesora, buenas noches. Igualmente, compañeros, buenas noches. Estoy en la misma situación de Brian. Un compañero me comentó acerca del programa de semilleros y pues aquí estamos, profesora, para el tema de la vinculación al programa. Listo, sí, no, bienvenidos. O sea, me parece súper bien y me parece súper bien que se hayan motivado por este espacio y como les digo, pueden asistir sin ningún inconveniente eh, en estos espacios de aprendizaje y lo único que necesitaríamos por el momento serían sus datos, que me los enviaran al correo. De acuerdo, profe, muchas gracias. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, yo le quería comentar, es que aquí donde me encuentro hoy hay unos racionamientos de energía. De pronto, en el transcurso de la clase, si se va la energía, me quedo por fuera. Ah, caray, esperemos que no. Profe, esto a mí, digamos que al rato también se fue la energía y en caso de que uno se vaya la energía, uno puede escribir para que de pronto se le habiliten las actividades que
¿Qué toca que hacer? Pues porque son cosas que se le salen a uno de las manos. Sí, claro, no hay ningún problema. Listo, profe, muchísimas gracias. Buenas noches, profe y todos los compañeros. Yo tengo una consulta. Resulta que la Claro, semana Paula. pasada fue la sesión con el profesor Jesse, pues no se tomó asistencia como tal. No se hizo actividad, no se hizo nada. Entonces, ¿cómo cuadramos esa asistencia? Pues No, bueno, creo que la profe Catalina les había comentado que si se tomó asistencia, el hecho de que hayan ingresado, ya queda la asistencia ahí. listo, no, es que mi duda era Sí, que nosotros no nos fuera a quedar ahí como el vacío. Sí, sí. No, no, no se preocupen, igual, chévere, chévere que estén animados por las actividades. sí son chéveres y son muy interesantes. Es correcto, pero el sistema guarda la asistencia. Profe Javier, ¿estás ahí? Profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Jonathan. Pero ahí ya no. No, profe, era que estaba organizando acá la configuración. Gracias. Ah, bueno, bueno. ¿Qué le habrá pasado al profe Javier? Voy a ir a buscarlo, ya vengo. Vale, profe.
Listo, lo sentimos. Ya el profe se va a conectar, que lo cambiaron a una nueva sala. Ok, ya está. Buenas noches, otra vez. Buenas noches, profe. Disculpen ahí la interrupción. Problema aquí de... ¿Me escuchan? Sí, profe, perfectamente. Listo. Sí, señor. Entonces, la semana pasada estábamos hablando acerca de cómo son las publicaciones científicas, los artículos, cómo es que es que publicar. Vimos que existen unas editoriales a las cuales están, una de esas comentamos que era Elsevier, que están, a esa editorial están escritas varias revistas, incluyendo varias otras de ingeniería civil y todas las áreas de ingeniería civil. Bueno, entonces hoy pues quería avanzar un poquito más en el entendimiento de la escritura de artículos científicos y habíamos visto en sesiones anteriores las partes de un resumen y hoy quería hablarles un poquito más acerca de eso y era acerca del título, ¿sí? Entonces, denme un segundito aquí, comparto la presentación. Bueno, algunos preguntaron cuándo vamos a empezar a escribir, que cuándo vamos a empezar a investigar. Pero yo creo que antes de eso es importante recordarles que es bueno entender esta estructura de escritura, porque eso les sirve a ustedes casi para cualquier escrito. Ustedes ven que tiene una estructura muy similar a la que vamos a ver. Y de nada sirve tener un mega descubrimiento, una investigación muy relevante o algo muy importante, un trabajo que ustedes hayan desarrollado a lo largo de este tiempo, si no saben cómo comunicarlo, ¿sí? Y una forma de comunicarlo es escribiendo artículos y sometiéndolos a las revistas. Cuando uno escribe el artículo, entonces, ya vamos a ver acá, tiene que darle un título, ¿sí? Ese título debe corresponder a lo que nosotros hayamos escrito, ¿sí? Perdón, ¿tú estás proyectando? No, voy a proyectar hasta ahora. Ah, listo. Voy a compartir aquí en pantalla. Listo, ¿sí ven la pantalla? Sí, Sí, señor. sí, profe, ya. Bueno, para presentarlo. Ahí, F5. Listo. Entonces, esta organización, como les hablaba, es la organización que ustedes van a seguir también en su trabajo de grado, trabajo, sea tesis, sea artículo de iniciación científica, artículo de congreso, todos los documentos que ustedes presenten tienen que tener esta estructura. Entonces, lo primero que aparece es el título, ¿sí?
los autores, quiénes son los autores, ya vamos a hablar más adelante de eso, y las afiliaciones, o sea, generalmente uno hace estas publicaciones y está escrito a bien a un centro de investigación o a una universidad, que son los que producen ese tipo de conocimiento. Sigue el resumen, que ya vimos la estructura que tiene un resumen, y vemos que dentro del cuerpo del artículo se vuelve y se replica la misma estructura del resumen. Entonces está la introducción, la metodología, los resultados y análisis, los resultados y discusión, conclusiones, y al final las referencias. Esto tiene una forma que se va adelgazando, digamos, en la mitad, porque vamos de los temas más generales, de lo más general que estamos tratando de resolver o de comunicar, y vamos siendo cada vez más específicos, tanto en la introducción. Entonces vamos del tema más general que comprende el tema que estamos tratando, y vamos detallando hasta llegar hasta los detalles, digamos, de este artículo. Después, entonces, seguimos con la metodología, que es más específico. Entonces ahí incluimos todo lo que son los materiales, los métodos que utilizamos, los resultados de discusión, y después las conclusiones vuelve y abre, son más generales. ¿Sí? Entonces vamos siempre de lo general a lo particular, y después volvemos a lo general. ¿Sí? ¿Para qué nosotros hicimos el trabajo? ¿Qué concluimos al respecto? Entonces, bueno, como primero, entonces tenemos el título, autores y afiliaciones, y un buen título describe claramente el contenido del artículo. Su función es atraer la atención de los lectores, o en el caso de que nosotros lo sometamos a una revista, pues entonces a los editores y a las personas que lo van a revisar, ¿sí? Cuando decimos atraer la atención, pues digamos que no se debe exagerar, porque digamos que también debe describir claramente el contenido del artículo. Y se pueden usar las palabras clave que estén estrechamente ligadas con los resultados del artículo, que son conocidas como keywords en inglés, palabras clave. Aquí hay un ejemplo. Entonces, un artículo reporta la influencia del peso molecular en las propiedades mecánicas de las fibras de polianilina. ¿Qué opinan ustedes de este título? Propiedades mecánicas de las fibras de polianilina. Profe, no sé, polianilina, no sé qué es. Bueno, es un polímero ahí que... Es muy general y no es específico, que Sí, no genera un tema de... El ejemplo... Sí, es, Pues o de sea, pronto, dentro del falta programa sea información. interesante, pero no. Falta información, ¿no? Pero no llama la atención, profe. No llama la atención. Bueno, miremos esta opción 2. La influencia del peso molecular en las propiedades mecánicas de las fibras de polianilina electroilada. Ya mejoró un poquito, ¿no? Ya dice más acerca del, bueno, funciona aquí lo resumí, pero en general no se deben usar siglas en el título, y también se debe evitar que sean demasiado largos. Entonces digamos que esto aún se puede mejorar y podría decirse más corto. Como palabras clave, entonces podemos propiedades mecánicas, polianilina, fibras electrohiladas. Listo. ¿Quiénes son los autores del artículo? Entonces, en líneas generales, lo que define la autoría es los que participaron de la elaboración de ese trabajo, ¿sí? Aquí no se vale como hacíamos en el colegio, en la universidad, que metíamos ahí a los que no hicieron nada, y digamos que eso a veces pasa, pero no, digamos que es una mala práctica. Y pues como criterio general, entonces todos los que son autores ahí deben estar en capacidad de saber qué es lo que escribieron, presentarlo, discutir y defenderlo.
Los nombres del autor, como ya hablamos con la profe Margarita de este tema, entonces primer nombre, nombres medio y apellidos. ¿Quién va primero? ¿Quién va último? ¿Qué opinan ustedes? O sea, hay una secuencia ¿Puedes de... por la primera letra o por el abecedario, ¿no? El orden del abecedario o algo. Digamos que hay tres autores para un artículo o para una publicación, ¿sí? Digamos que está la profe Margarita, estoy yo y está alguno de ustedes, ¿sí? ¿Quién iría de los tres primero? O sea, se presentan. Miremos acá. ¿El líder de proyecto iría primero? Miremos acá un artículo cualquiera. Yo creo que el líder de la investigación y los auxiliares irían en segundo o tercer lugar. Entonces, por ejemplo, aquí está Yan Panchu, Yan Chan, bueno, y Chun Chian Kian. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, el que va primero es el que siempre aparece en las citaciones. Entonces, digamos que es el autor más importante y es el que, digamos, de alguna forma contribuyó más al artículo. O sea, puede ser el que más trabajó. Y ahí en adelante sigue el segundo autor, de pronto el segundo que más colaboró, y ahí para adelante. En algunas veces, digamos, cuando algunos investigadores pertenecen a algunas universidades, se acostumbra que ellos van por último porque se entiende que ellos lo que hacen es como el papel que estamos haciendo nosotros, como orientarlos a ustedes para que escriban, ¿sí? Entonces el tutor generalmente va al final, ¿sí? Y se le da mucha importancia al primer autor. Entonces, digamos que no es aleatorio quién va, sino que el que más trabajó va aquí y después, y ahí van en la secuencia. Profe, y en caso de que los dos trabajen así por igual, digámoslo así. Pues ahí ahí toca como llegar a una conciliación, a un acuerdo, que para quién va primero. O sea, yo he tenido, digamos, esa discusión en algunos casos, pero digamos que siempre se llega como un acuerdo y siempre, o sea, pues no he visto el caso que se llegue como una discusión como, como que, no, es que yo debería ir primero, no. O sea, generalmente pues el que más trabaja se reconoce que debería ir primero, ¿sí? Recuerdo un caso en una universidad que yo estuve. Resulta que la profesora, ella quería aparecer en primer lugar, siendo que el estudiante era el que más había hecho el trabajo. O sea, yo me puse totalmente a eso y yo le dije pues a los que estaban en ese proceso, le dije, no, que eso estaba mal. O sea, el estudiante, si fue el que más trabajó, él tiene que ir como primer autor. Porque, digamos, el profesor cumple la función de revisarlo, pero si yo como profesor o como autor de ese trabajo no hice mayor cosa y lo hizo todo el estudiante, pues yo creo que merece el primer lugar el estudiante. En ese caso, yo iría en primer lugar. Y yo iría como segundo o tercer autor, en dado caso. ¿Sí? Ahí pues les toca a ustedes mirar quién fue el que más trabajó, quién fue el que escribió, por ejemplo, el artículo, quién hizo más trabajo en el proceso de investigación. Algunas revistas le piden que usted diga qué fue lo que hizo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, no, yo escribí el artículo, hice la planeación experimental, hice los análisis. El segundo autor hizo las conclusiones. Bueno, ahí se van colocando qué hizo cada uno y a veces le piden uno eso. Justamente para garantizar que todos los que están ahí, pues, trabajaron en ese trabajo. Bueno, aquí entonces va el grupo, departamento,
es un grupo de investigación. En el caso sería el departamento, sería el programa de Ingeniería Civil, la Facultad de Estudios a Distancia, la institución, la Universidad Militar Nueva Granada, si hay un código postal y el país. Entonces va siempre como de lo más particular en este caso, que es el grupo, hacia el país, que es más con una clasificación más amplia. Bueno, ya vimos algo del resumen, después vamos a hablar de eso, y quería hacer un ejercicio. Quería que ustedes leyeran el siguiente resumen y le dieran un título. ¿Qué título creen ustedes que debería tener este resumen? Entonces, déjenme, busco aquí el resumen. No está nada. Listo, entonces este sería entonces aquí un resumen, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las instrucciones que vimos, tiene todas las partes de un resumen, y la idea es que ustedes le escriban un título. Entonces aquí ustedes escriben el título que ustedes consideren que debería ir en este caso. Eso es un artículo que yo estaba trabajando, que todavía no lo he publicado, pero pues justamente pues, escogí este para que ustedes no, digamos, no lo hallen en internet, y la idea es justamente el ejercicio de esto, que lo lean sin consultar en internet, sin utilizar una ayuda, no importa, eso no tiene nota, y pues es como para ver qué título le daría cada uno a este resumen. ¿Cómo hago para compartirlo acá? Aquí si lo copio. El link, profe, sí. Cópelo y lo. Entonces ahí en el chat está el link. Me dicen si lo pueden visualizar y resolver. Sí, ya aparece, profe. Listo, entonces léanlo y Sí, señor, ya aparece. le ponen cualquier título en español, preferiblemente. ¿Cuánto tiempo creen ustedes? ¿Menos 10 minutos? Entonces, Sí. a las 7:45, o sea, faltando 15 para las 8, hacemos la retroalimentación. Profe Margarita y profe Catalina, ¿sí están por ahí? Dime, profe. Catalina, la directora, no se conectó. No, creo que no está. Ah, bueno. Entonces, toca también que lo resuelvas tú, profe Margarita. Ok, profe, vale. A ver qué. ¿Cuántos hay conectados ahorita, Margarita? Ya te digo. Aparecen 42, eso quiere decir que son 40 estudiantes los que están conectados.
Bueno, yo creo que, digamos que apenas termine, ya podemos hacer la retroalimentación y ya sería todo por hoy. El patio y un tubo abajo. ¿Qué dices? ¿No te metiste en el así? Sí, ahí estoy.
Listo, parece que todos ya respondieron. Entonces, alguien dijo vehículos motorizados, un desafío para las ciudades. ¿Será que sí? Fíjense que yo estoy hablando aquí de... No creo, profe, porque es de los espacios de estacionamiento, que Exacto, es como el desafío. sí. Usted dice que el desafío es los espacios de estacionamiento, efectivamente, lo que tú dices. Pañitos de agua tibia, sería como llamativo, pero llamaría la atención ese título, pero no se sabe pañitos de agua tibia de qué. ¿Cuánto me vale parquear en mi ciudad? Digamos que si yo leo ese título, tal vez esperaría encontrar unas estadísticas de cuánto vale en cada ciudad y no más. Modelos de demanda para la ocupación óptima de estacionamientos puede ser, esto parece un título interesante. ¿Cuánto me vale parquear en mi ciudad? Aquí se copiaron, ¿no? Que no se valía copiarse. ¿Cómo influye el cobro de estacionamiento público en la demanda de vehículos? Podría ser, en forma de pregunta, también a veces se acostumbra. Los nuevos desafíos del transporte es un título llamativo, pero es muy general. O sea, desafíos del transporte puede ser de la movilidad, puede ser el transporte público, de seguridad, de modos de transporte, en fin, hay muchísimos. Y como les decía, de decir lo que dice el artículo. Modelos de demanda de ocupación de parqueaderos sobre vías urbanas. Puede ser, aunque sí habla el artículo de modelos de demanda, pero no especifica en dónde, no especifica como más detalles del contenido del artículo. La optimización en el cobro de estacionamiento en la calle puede ser, aunque si yo hablo de optimización, tendría que hacer muchos métodos para comparar, digamos, cuál sería la mejor optimización. Insuficiencia de estacionamientos, es muy cortico y muy general también. Estudios de políticas alternativas para regular estacionamientos de vehículos en vías públicas, puede ser. La incentivación del transporte, yo no sé si se pueda colocar un artículo antes de un verbo infinitivo, no sé, creo que está como algo que no queda bien ahí. La incentivación del transporte alternativo por medio del cobro del estacionamiento en la calle. Sería mejor incentivar el transporte alternativo, ¿no? Sí, allá el verbo como tal. Modelo rotacional en los sistemas de transporte, en los sistemas de parqueo de una ciudad. Puede ser, aunque no es lo central. Movilidad en crisis, o sea, el estacionamiento tiene que ver con la movilidad, pero es muy, o sea, hay muchos otros temas relacionados con la movilidad. Entonces, es muy general. Un flujo de tránsito adecuado en la ciudad de un estudio a una futura solución de movilidad. Modelo para predecir la ocupación óptima de estacionamientos para mejorar el transporte. Este me suena, puede ser este. Aunque a veces es bueno decir, fíjese, cuando yo digo en ciudades, a veces es importante decir qué ciudades estoy hablando. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de una ciudad como Bogotá o una ciudad como Zipaquirá o como Cajicá. Y aquí hablando de los alrededores, ¿sí? Porque son dinámicas diferentes. Digamos, las redes y todo eso son mucho más complejas y la cantidad de vehículos también influencian en esa ocupación. La afectación en la ocupación vial puede ser. Espacios libres de humo ayudan a organización de las... fíjense que no hablo en el artículo nada en el resumen de humo ni nada de esas cosas de emisiones. Entonces, como que yo creo que eso
sobraría y podría darle espacio a otras cosas que sí están dentro del artículo. Modelo de demanda para la regulación de precios en los estacionamientos. Aquí alguien se copió también. Bueno, no. Ah, no, está parecido, pero no es igual. ¿Sí? Este dijo modelos de demanda por ocupación de parqueaderos sobre vías y este modelos de demanda para la regulación. Incremento de alternativas, vehículos motorizados, cómo controlarlos. Es lo mismo, vehículos motorizados, cómo controlarlos. Puede darse a entender que está hablando de cómo controlarlos, su circulación, ¿sí? No está hablando del estacionamiento. Cobro de tarifas en partes públicas para mejorar un desarrollo. Este podría ser, aunque es un poco general. Estacionamientos, la herramienta eficaz de crecimiento del número de vehículos. Digamos que aquí podría también mencionar otras cosas del resumen. Regulación de estacionamiento en las ciudades a partir de un modelo de demanda. Este suena chévere. Son los modelos de demanda una herramienta óptima para enfrentar el incremento de vehículos a nivel nacional. No, aquí no menciona nada de estacionamientos, habla solo de modelos de demanda. Vehículos motorizados, cómo controlarlos, otro que se copió. Modelado de demanda de estacionamiento en la calle, análisis de efectividad de la regulación. Un estudio de casos en una ciudad mediana, esto me suena, eso está chévere. Dice que habla de modelos de demanda de estacionamiento en calles, ¿sí? Y la efectividad de la regulación y un estudio de una ciudad mediana. ¿Sí? Entonces ahí ya especifica sobre dónde hizo el estudio, si es... ¿Eso por qué? Eso porque a veces esos estudios que uno hace en determinadas ciudades no pueden ser replicados en otra ciudad que tenga unas características diferentes. Uso de modelos de demanda para predecir, este puede ser también. El desafío respecto a la ocupación óptima de espacios de estacionamiento en una ciudad mediana. Este también suena interesante, habla de estacionamientos, de la optimización y de la ciudad, el tamaño de la ciudad. Estacionamientos, un desafío en evolución. Sí, este ya es un título bien llamativo, pero lo mismo, o sea, es muy general, porque hay estacionamientos privados, hay estacionamientos en vías, hay un montón de estacionamientos dependiendo del modo. Desarrollo social vial, ya es exageradamente general. Comportamiento de estacionamiento con y sin tarifas. Puede ser, aquí faltaría describir en dónde fue hecho, si es en una ciudad pequeña, mediana. Obstrucción de tránsito, el problema, cómo enfrentarlo. No hablo, no está relacionado para nada con el resumen. Cobrar estacionamiento en la calle, una forma de promover transporte alternativo. Sí, este es un título bien llamativo también, pero en el resumen no habla específicamente de cómo se midió, digamos, que la gente al cobrar se pasara a otros modos de transporte. De nuevo, muy general, debemos generar ingresos para no cobrar parqueaderos. Prestador de servicios en espacios públicos, no tiene nada que ver. Movilidad y sus dos caras, muy general. Alternativas para mejorar las áreas de estacionamiento, modelos de demanda para la regulación efectiva de estacionamiento en pequeñas ciudades. Puede ser puede ser interesante. Las políticas que mejoran los espacios públicos, muy general, no está relacionado. Estacionamiento en la calle, ¿qué beneficio trae para la ciudad? Sí, este estaría interesante si el resumen dijera que yo me di cuáles son los otros beneficios que se están midiendo estacionar en la calle. Sí, en realidad lo que se hace son unos modelos para determinar la tarifa óptima. Influencia de pago en la tarifa en la ocupación. Un caso de estudio, este está muy bien. Técnicas de formulación de demanda. Y finalmente ¿por qué tantos? ¿Por qué 48 ¿Por qué hay diferente el número de respuestas con el de conectados?
Profe, de pronto respondieron 2 veces a algunas personas. Y Sí, el formulario dejaba enviar varias respuestas. Listo. Y faltaron más respuestas. Si no, te Tal vez faltan por eso muchas. están repetidas algunas, ¿no? Sí, bueno, listo. Y puede ser. Entonces, fíjese que, bueno, yo imagino que los que están repetidas de pronto fue por eso, pero ¿qué observan ustedes? Fíjense que es bien interesante que, a pesar de que el resumen fue el mismo para todos, el título fue diferente, no hay un título idéntico, no hay un título igual. Solo estos que se repitieron, que probablemente la pusieron 2 veces, no sé, pero hay títulos muy parecidos, pero no hay nada igual, ¿sí? Eso, digamos, para introducir un tema que vamos a hablar más adelante, que es relacionado con el plagio, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que ustedes pueden decir las cosas de manera que no da lugar a plagio, porque ustedes, digamos, se atrevieron a escribir y no existe, imagínense, de 50 opciones, no existe la posibilidad de que exista un título igual, ¿sí? Ustedes, no hay posibilidad de un título igual. Eso ya lo habían hecho en una, como le comentaba la profe Margarita, en una sesión que yo estuve acerca de plagio, propiedad intelectual y esas cosas. Y realmente la única forma de que ustedes no se vayan incurridos en prácticas de plagio y eso es escribiendo ustedes mismos, escribiendo lo que, de la forma en que ustedes lo quieran expresar y comunicar. ¿Sí? Hay unos títulos, como les comenté, que digamos se ajustan más, tal vez yo creo que este sería el que más se ajusta al resumen que les di. Y yo había propuesto ya un título que decía así. El título que yo había propuesto era Análisis del impacto de las tarifas de estacionamiento en la calle y en la ocupación de vehículos, un estudio de caso en una ciudad mediana. Sí, me dice que es muy parecido a este que alguien escribió acá. El mío, profe. Pero no es el mismo de Jensi Carolina, ¿sí? Sí, profe, es mío. Muy bien, Jensi. Me pareció al que yo había pensado para ese artículo. Bueno, eso era lo que les tenía para hoy y espero que hayan aprendido un poquito más de cómo escribir sus artículos, estas cosas. Gracias, profe. Bueno, yo quisiera, frente a este ejercicio que se hizo, hacer una retroalimentación adicional. Y es que, digamos que más allá, digamos que en este ejercicio nos permitió ver cómo de manera preliminar, sin que ustedes tengan ningún tipo de instrucción previa, ustedes pueden generar ¿un qué? Un título. Ahora bien, lo que uno puede ver no es en todos los casos, pero hay unos donde los títulos tienen varios aspectos, ¿no? Está el título general, el que decía el profe que, uy, esto está muy generalizado, pero también hay títulos donde se ve la intención de la persona, que es el de generar impacto, aunque su enfoque fue muy generalizado. Miren que para esos títulos parecen ser no para artículos científicos, sino más bien se acoplan mucho a artículos periodísticos. Si ustedes de pronto conocen sobre ese oficio, obviamente ellos en su oficio de periodismo tienen que ser muy rigurosos, pero también a ellos les enseñan mucho de que ponga un título que impacte, que genere vistas, que genere que la gente quiera leer qué es lo que contiene y no se queden con el título. Tanto así que a veces las personas dicen, no, imagínense lo que pasó el día de hoy, salió en noticias, no sé qué, pero solo se quedó con el título y no con el contenido. Y a veces eso genera los títulos en revistas
de periodismo, es lo que buscan eso, generar impacto, pero no se dan cuenta si están generando falsas expectativas o no. ¿Listo? Entonces, esos títulos generalizados pueden generar ese tipo de cosas, que digamos la persona que lea ese título diga, yo pensé que este artículo trataba de esto, pero es que está tratando de otra cosa, yo me guié por el título. Entonces, entre más específico sea el título, entre más se acoja al objetivo, mucho mejor. Hay una manito levantada aquí en mí. Sí, Luis Fernando, cuéntanos. Hola, profe. Hola. Hola, te escuchamos. Profe, no, qué pena, es que usted ahí cuando dijo que se había repetido el título de cuánto me vale parquear en mi ciudad, pues es el mismo, soy yo mismo. Lo que pasa fue que se me envió porque como la señal estaba como un poco lenta, pues se envió 2 veces el mismo mensaje y cargó 2 veces, pero es el mismo. Listo, Luis Fernando, gracias, lo vamos a tener en cuenta. Bueno, listo. No sé si después de hacer este ejercicio tienen algún comentario, algo que ustedes crean que puedan compartir con todos nosotros, o pasamos al otro tema. Profe, me parece muy interesante la actividad, muy buena, pues así uno va aprendiendo y pues me gustó mucho la actividad. Listo, vale, muy bien. Gracias por tus apreciaciones. Quedé con la duda si de pronto metiéndolo en ChatGPT a el resumen y decirle que le ponga un título a ese resumen, le daría los mismos resultados a todos o no. Sería un ejercicio interesante. Profe, Sí, profe, sería interesante. profe, al respecto de eso, el título que usted dijo que hacía como el más interesante lo saqué yo y yo lo hice con ChatGPT. Pero entonces fíjense que ni siquiera usando ChatGPT le dio el mismo resultado. Entonces, No, profe, es que yo, pues gracias a Dios, he estado trabajando con ChatGPT en el trabajo y aprendí he ido a poquito como aprendiendo como a explicarle bien qué es lo que estoy buscando. Y profe, mire que con respecto al tema del resumen, yo miré que en Japón una manera para reducir el efecto de tanto vehículo es que cuando usted compra un vehículo, obligatoriamente debe pasar un documento donde certifica que usted tiene dónde estacionarlo, o si no, no le venden un vehículo. sí, es una de las cosas que generalmente las administraciones no piensan, ¿no? O sea, la flota vehicular va creciendo y cuando la mayoría de las personas que compran un vehículo no piensan en dónde lo van a dejar, en dónde lo van a estacionar, si tienen un garaje, si tienen un garaje cubierto, si lo van a dejar en la calle. Y realmente ni siquiera las administraciones municipales se piensan en ese problema, ¿sí? A pesar de que sí hay unas regulaciones frente a eso de proveer ciertos números de estacionamientos en función de los tipos de comercio y estas cosas, en las ciudades pequeñas y medianas eso se obvia, eso no, pues por lo mismo que también que la flota no es tan grande, pues se permite que las personas, pero realmente cuando toda la gente saca carro, pues eso se vuelve un problema y se vuelve un problema ambiental, se vuelve un problema también de movilidad, sí, porque piensen ustedes que si un vehículo se estaciona en una vía, en una calle, digamos, la capacidad de esa vía se reduce a la mitad, sí, porque ya no podrán andar 2 vehículos, sino solo uno, ¿sí? Por otro lado, si están llenos los estacionamientos, entonces la gente que pasa llega, por ejemplo, y empieza a buscar estacionamiento y le da vueltas y le da vueltas, todo eso, pues gasta combustibles. Ahorita con el precio de la gasolina, pues ahí está consumiendo combustible innecesariamente y está emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, sí, sería una buena táctica como pasarle eso se llaman externalidades del transporte
a los usuarios que compran vehículos para que alguien se haga cargo de eso. Profe, yo busqué aquí en ChatGPT y dice, estudio de caso, impacto de la regulación de precios en el estacionamiento en la calle, una ciudad mediana. Pues digamos que no es tan, o sea, no es tan específico, o pues a mí me parece que no se trata bien de eso el resumen. Sí, o sea, la respuesta que dio es razonablemente bien, o sea, creo que está dentro de lo que les explicaba, que tiene que ser específico, que tiene que tener el contenido de lo que está en el resumen, ¿sí? Yo creo que mejor sacarlo uno de sus propias ideas, no Sí. darle como tanto programa, tanto... Sí, el Sí, porque problema, así uno no... sí, el problema es lo que les hablaba de esa herramienta, que es una herramienta que ustedes pueden usar y que ahorita pues, pero entonces hay que saberla usar, ¿sí? O sea, ¿con qué criterio yo sé que la respuesta que me está dando está bien, ¿sí? Entonces, como les explicaba, tiene que ser conciso, tiene que reflejar el contenido del resumen o del artículo. Y pues bueno, ya ahí nosotros revisamos. Pero fíjense que, digamos que digamos que la conclusión de este ejercicio es que no existe un título igual. Asimismo, no va a existir un artículo exactamente igual. Si existe igual es porque se copiaron. Entonces, una forma de no incurrir en ese error de copiarse, pues Paula Andrea dice que no he podido conectarme porque estoy viajando para el laboratorio. Bueno, Paula. Profe, sino que uno, Profe. digamos que no, o sea, uno no ejercita el cerebro, pues a mí me parece esas actividades chéveres, uno hacerlas, pues porque así uno va tomando como la habilidad y pues así va mejorando. Sí. Ajá. Yo opino que la herramienta debería ser un complemento, más no ser utilizada en su totalidad. De pronto, ¿cuántas personas usan esa herramienta con el mismo propósito? Entonces, en ese orden de ideas, puede que tengan incidencia en las respuestas. Una cosita a la compañera que hizo el ejercicio en ChatGPT, si usted le coloca que le presente el título de manera formal y de carácter científico, se va a dar cuenta que le da otra respuesta. Si usted le coloca que se lo dé de carácter periodístico, digamos, usted colóquele así prensa roja y verá que le bota otro dirigido hacia ese tipo de prensa. ¿Prensa roja? Sí, coloquen, hagan esos ejercicios. O coloque lo que para una página web y le bota otro diferente. Sí, claro, porque realmente, digamos que esa inteligencia artificial es como, funciona más o menos como los lenguajes de programación, ¿sí? O sea, depende de las entradas que yo le dé. Si yo lo alimento con otras entradas diferentes, él me va a dar otra respuesta, ¿sí? Prensa roja dice que no porque es un lenguaje muy inapropiado o sensacionalista. ¿Ve? Eso es lo chévere. Uno va aprendiendo con eso y va buscando maneras. Sí. Pero mira que hay personas que les restringe la búsqueda y hay otras que no. Interesante, o sea, porque yo sí he tenido oportunidad de, digamos, hacer el ejercicio con varias personas y a todos nos bota una respuesta distinta. Incluso hay unas que les bota la respuesta y otras que les dice, no, esto no te lo podemos dar. ¿Por qué será eso? No lo sé. No sé Bueno, si no sé de qué, profe. No, iba a decirte que no sé si dependía algo de la IP o no sé. No, 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 la no verdad no depende sé de cómo. nada de eso. Lo que pasa es que ese no es un programa como tal, sino que siempre la respuesta es diferente porque no es como colocar 2 más 2 igual a 4, que la respuesta siempre va a ser 4. Él busca toda la información que tiene una posible respuesta y ese es el tema con esa
con esa herramienta. Es que si O usted le sea pregunta que, la misma cosa 10 veces, puede que le dé 10 respuestas diferentes y ahí es donde uno queda como, bueno, ¿y entonces ¿cuál es la verdadera? Exacto. Entonces, por eso es, digamos, el key del asunto, que para nosotros poder usar esta herramienta necesitamos saber qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto, porque él nos bota una respuesta y cómo sabemos si está bien o mal, ¿sí? Eso, ¿sí? Entonces, Sí, cuéntanos, ¿verdad? Fernando. De todos modos, en este tema de ChatGPT, tengo entendido que hay varias universidades trabajando en el tema de la colaboración de ChatGPT con Turnitin en cuanto a pues hacer lo que acabo de hacer mi compañero, sencillamente tirarle el asunto a ChatGPT. ChatGPT te lo dice y te lo dice de 6 maneras diferentes. Pero una vez Turnitin esté empalmado con ChatGPT y tú mandes eso así, pues va a pasar lo mismo que pasa hoy cuando haces plagio con Internet. Entonces, es una gran herramienta para poder tener un punto de referencia de cómo hacer las cosas. Pero para el asunto de copiar y pegar va a ser un problema en poco tiempo. Pues claro, yo, compañero, la verdad es que usted lo piensa por ChatGPT, pero hay más de 20 inteligencias artificiales. Usted solo conoce una. No, 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 eso Eso lo va a es, hacer, eso lo termina haciendo Turnitin. Uf, tira la Turnitin una página de lo que tú quieras y Turnitin te la filtra y te bueno, dice, es de aquí. le voy a proponer esto, compañero. ¿Usted se ha notado que las tecnologías open source siempre le han ganado a las tecnologías de pago? Porque todo lo que se trata de tecnología, la gente siempre ha buscado superarlo. Compañero, créame que mientras Turnitin juega por otro lado, hay otra gente que lo va a querer ganar. Y a la final esa gente siempre es la que ha ganado en tecnología, la que en cierta medida es subversiva. Sí, Unix, eh, Bueno, lo que toda, pasa es toda la que tecnología open source son, siempre ha sido, Facebook está montado en solas plataformas gratuitas. son filosofías diferentes, ¿sí? O sea, no hay que confundir lo gratuito con lo pago o con los enfoques de desarrollo colaborativo, ¿sí? Realmente, por ejemplo, en ese esquema, digamos, de herramientas paga y eso es muy limitado porque, digamos, todo el desarrollo se limita a las personas que hacen parte de esa corporación, por ejemplo, Microsoft, Google, etc. Cuando se hacen estos desarrollos colaborativos, mucha más gente puede dar sus aportes y gente muy diversa, y eso, digamos, enriquece, digamos, esos desarrollos. Eso ha pasado, como decías tú, con Linux, con muchos otros eh, programas, inclusive este abierto, ¿sí? Ya otras compañías empiezan como a insertarle ese modelo corporativo para intentar es cobrarlo, ¿sí? Pero digamos que eso pienso yo que eh, limita un poco el avance de esos desarrollos. yo la utilizo a veces esto para hacer más coherente los textos que escribo, pues porque a veces uno comete errores, pero no me gusta así que me dé un texto y de una vez copiarlo porque pues no estoy ejercitando mi cerebro. Yo lo utilizo mucho es digamos, sacando código en Python, que ahorita pues estoy haciendo trabajos en eso. ¿Y qué me pasa? Inclusive el mismo chat GTP en un punto dice, discúlpeme, hice el código mal, lo voy a corregir, porque realmente sí le ayuda a uno muchísimo, es digitando código. Pero al momento de ejecutarlo es cuando uno empieza a ver que no es tan interesante. Digamos que le deja a uno una base muy buena y a partir de esa base buena uno empieza a trabajar. Llevo 2 días corrigiendo un código y aquí voy, todavía no me ha dado el chiste, o yo creo que esta noche termino. Pero realmente ChatGPT lo que le sirve a uno es que es un excelente asistente de trabajo para prácticamente todos los trabajos que existen. Sí, Tú es lo verdad, dijiste, para código, sí. Pedro, tú lo dijiste, un buen asistente, ¿es verdad? O sea, uno no puede hacerle el quite a algo que nos puede facilitar las tareas, pero tampoco dejar que todo lo que envíe, todo lo que saque, sea la verdad absoluta. Somos nosotros los que finalmente decidimos qué puede servirnos y qué no.
Sí, es así, de acuerdo, profe Margarita. Bueno, ¿pasamos entonces a otro asunto o terminamos por aquí, profe Margarita? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya finalizamos o seguimos? Yo diría que por ahí está bueno porque ahorita tenemos otra actividad. Bueno, Ahorita listo. tienen A mí me otra parece actividad. interesante. Yo creo que ya podemos terminar este Clase. tema y empezar con la otra, ¿no? Sí, creo que a las 8:30 ustedes tienen una clase, ¿cierto? Listo. Correcto. Ok. Bueno, yo creo que podríamos dejar hasta acá y más bien inicio la otra clase. No hay Listo. problema. Listo, qué pena, te he tomado más tiempo, profe Margarita. No. Bueno, No, este muchachos, tipo de discusiones son interesantes. espero que hayan aprendido un poquito más y ahí vamos de a poquitos. Ya pronto empezaremos ya a investigar, ya no se desesperen, pero toca dar estas discusiones primero. Muchas gracias, profes, por su tiempo. Muy interesante. Bueno, Bueno, chao. muchas descansen. gracias. Que estén bien. Chao. Que les Gracias, vaya bien. muy amable. Chao. Muchas gracias.